Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de deporte y ocio. Llevábamos ya un mes largo sin grabar, sin subir ningún podcast en esta cuarentena por el COVID-19. Esperamos que todos estéis bien. Pero volvemos para intentar amenizar un poco las cosas y poner un poquito de imaginación a este calendario de la Fórmula 1, que actualmente está viendo muy afectado por toda la pandemia mundial, muchos grandes premios aplazados, cómo se va a empezar la nueva temporada, si es que se va a empezar, en qué condiciones, cuántos gran premios se podrán correr al final, en qué lugar del calendario irán. Y a nosotros nos ha ocurrido hoy echar un poquito mano de la imaginación y idear nuestro calendario oficial personal de la Fórmula 1. Para todo esto me acompañan, como siempre, Oli. Muy buenas. Pau Martínez. Buenas, ¿qué tal? Y Miguel Ángel Cazorla, de la sección de Fórmula 1. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, antes de nada, ¿todos estáis bien durante estas semanas? Todo va llevándolo día a día, pero sí, yo por lo menos estoy bastante bien, la verdad. Sí, ya como se puede. Aprovechar un poco ahora que se pueda salir y hacia adelante. Bueno, de momento se puede salir a correr. Los slicks y las ruedas, los lisos habrá que dejarlos en el garaje un tiempo más. Pero eso tendrán que hacer también los equipos de Fórmula 1, porque de momento la temporada está a la espera, ¿no? Se han seguido cancelando grandes premios y ahora se quiere empezar en Austria, Oli. Sí, de momento, según ha dicho la Fórmula 1, quieren empezar en Austria el 5 de julio y hasta agosto estar en Europa haciendo dobles carreras en Austria, Gran Bretaña y Hungría. Eso es lo que ha dicho la Fórmula 1. Y luego se pretende continuar el calendario en la zona más asiática de Europa, como son Azerbaiyán y Rusia, además de Singapur, aunque es difícil porque Azerbaiyán y Rusia han pedido correr con gente, pero lo dicho, ahora mismo está bastante difícil. Luego pretende la Fórmula 1 continuar el calendario en Asia, donde se irían a China y Japón, y luego pasar a América, donde estaría el Gran Premio de las Américas, México y Brasil, y terminar en diciembre el Mundial con Vietnam, Bahrein y Abu Dhabi. Esto es lo que ha dicho de momento la Fórmula 1 que pretende hacer, si todo es posible. Seguramente sería la primera temporada de la historia de la Fórmula 1 con un mínimo calendario europeo, cuando acostumbra a ser prácticamente la mitad de la temporada año tras año. Realmente sería mucho circuito nuevo. Este año se iban a estrenar Países Bajos en Zandvoort y Vietnam, con ese circuito urbano. Zandvoort tendrá que esperar, por mucho que el videojuego oficial de la Fórmula 1 de Masters se haya empeñado este último día en sacar una vuelta virtual al circuito. Y Vietnam parece que sí que corre más prisa por querer estrenarlo. Decías ahí a final de la temporada, ya por diciembre. Pero a ver cómo va todo con la pandemia. Veremos cómo evoluciona el Mundial. Y eso, lo que está claro es que se va a reducir el número de pruebas totales, ¿verdad? Sí, se ha cancelado los Gran Premios de Monte Carlo, de Francia. Y si alguien me puede ayudar, Australia, correcto, que iba a iniciar la temporada. Y eso ya no volverá al calendario, ya se tendrá que esperar hasta el 2021 si se quiere correr en esas tierras. Por lo tanto, veremos si todo sale bien, que es dudoso y no se sabe con a ciencia cierta cómo pasará todo, el calendario se verá reducido a 15 a 18 carreras. Bueno, esa es la actualidad hasta ahora. De momento no sabe ni Chase Carey, o no ha dado a conocer qué es la intención exactamente de la Fórmula 1, cómo se llevará todo a cabo. Si incluso se habrá temporada este año, esperemos que sí, aunque sea excepcional. Desde luego para la historia ya va a quedar seguro. Pero ahora vamos a dedicar el tema principal del podcast. La temporada de este año van a ser de menos carreras, pero nosotros nos hemos empeñado en imaginar una temporada ideal, nuestra temporada ideal, qué circuitos entrarían en nuestro calendario
Así que cada uno hemos construido nuestra lista de 22 grandes premios, 22 circuitos alrededor del mundo que compondrían nuestro calendario oficial de perfecto. Para ello hemos tomado el número de esta temporada, 22 grandes premios iba a ser originalmente, con la entrada de los ya mencionados, Zandvoort y Vietnam. Así que, si queréis, ¿por dónde empezamos? Empezamos por ti, Oli. ¿Cuál es tu famosa lista? Entiendo que muchos de los grandes premios coincidirán en algunos, otros quizá haya novedades. Pero antes de empezar a comentar la lista, hemos puesto la siguiente, una serie de normas. Para empezar, no puede haber dos grandes premios del mismo país, pero sí puede haber dos grandes premios en el mismo país. Como podría ser, por ejemplo, el caso que es probable que se dé de San Marino, el Gran Premio de San Marino y el Gran Premio de Italia, o introducir el Gran Premio de Europa y del Pacífico, algo así. Las típicas triquiñuelas que nos tiene acostumbrada la Fórmula 1. Y si no, ya se encargarán de hacer dos grandes premios entre el circuito de las Américas y Miami. Pero bueno, entonces empezamos por ti, Oli. ¿Cuál es tu calendario ideal? Bueno, yo he modificado un poco el orden de los grandes premios como está actualmente y luego he añadido otros. Y para empezar, yo aquí ya doy una pequeña sorpresa. Y yo no empezaría en el Gran Premio de Australia el calendario, sino que lo empezaría en el Gran Premio de Bahrein, en Sakir, que eso ya se hizo en 2010. Y yo empezaba en ese gran premio porque me parece un gran circuito y creo que para empezar, también esto es algo un poco personal porque en 2010 empezó en Bahrein y ganó Fernando Alonso su primera carrera con Ferrari y por eso yo empezaría en el Gran Premio de Bahrein. Perdón, Oli, si no me equivoco, este año en Bahrein se corre con una configuración diferente, ¿no? Yo juraría que sí. Sí, era el año de... Porque recuerdo de ver la carrera de la primera de Alonso con Ferrari que terminó ganando. Y en esa, al final del primer sector era diferente, se iban por una zona mucho más larga. Yo me acuerdo que no se mantuvo porque al año siguiente, en 2011, no hubo Gran Premio de Bahrein por unas revueltas políticas que hubo allí en el país y ya cuando volvieron en 2012 ya era la configuración que vienen usando de antes. Bueno, sí recuerdo que en 2010 habían probado esa configuración más larga de Bahrein y bueno, le dio suerte a Fernando Alonso. Sí. Al menos para el principio de la temporada. Continúa, bueno, Oli, ¿cuál sería tu segundo Gran Premio? Yo luego ya sí que continuaría con el Gran Premio de Australia y luego recuperaría en Melbourne. Sí, en Albert Park. Y luego recuperaría un circuito que para mí tiene que estar, como es Sepang y el Gran Premio de Malasia, que yo creo que es uno de los circuitos que, aunque no es histórico porque no ha estado tantos años en la Fórmula 1, pero es un circuito súper bonito y yo creo que debería de volver a la Fórmula 1. Luego continuaría con China, y que también es otro circuito que suele empezar a ser de los del inicio del Mundial. Y luego continuaría en Asia y adelantaría el Gran Premio de Singapur al principio, a Marina Bay lo dejaría. Y también... Nocturno también, ¿verdad? Nocturno, sí. Y luego continuaría en Asia y me iría al Gran Premio de Japón, a Suzuka. Con eso yo cerraría la gira asiática. Claro, todo esto yo creo que Singapur y Japón se pueden adelantar, pero la Fórmula 1 lo sabe mejor y por eso lo ponen los últimos. No sé si por meteorología y de ese tipo de cosas se puede adelantar. Puede ser por meteorología, porque claro, igual la estación en primavera sería más o menos el inicio del calendario, ¿no? Son las primeras 5 o 6 carreras, podría cuadrar más o menos a la altura de mayo, a lo mejor inicios de junio. Yo creo que por climatología daría carreras en lluvia. Ahora bien, Japón en lluvia ha dado para películas, ¿eh? De hecho, la meteorología puede que sea un factor clave a la hora de decidir en qué época del año se corre y demás, pero muchas veces hemos tenido el Gran Premio de Suzuka afectado por tanto tifones como tormentas y demás. Que de hecho algún año llegó a hacer que se trasladase el Gran Premio a Fuji. Y de hecho este último año se dio la casualidad de que se realizó el Super Domingo, en el cual la clasificación se realizó el mismo domingo y la carrera el domingo. Algo bastante excepcional dentro de la Fórmula 1. Ha sucedido ya en 3 ocasiones, el año pasado, en 2004 y en 2010, y siempre
y a veces que no ha llegado, a lo mejor hemos tenido amenazas de terremotos, de otros tifones que no han llegado, pero sí que es cierto que el riesgo en Suzuka siempre existe. Claro, yo por eso he decidido adelantarlo, no sé si vendría mejor, vendría peor, pero yo lo adelantaría y haría una gira asiática en esos primeros 6 grandes premios. Y luego me iría a Bakú, me iría al Gran Premio de Azerbaiyán, que he dudado mucho en si dejarlo o no dejarlo, pero al final lo voy a mantener como 7º Gran Premio. Y luego ya, como 8º Gran Premio, yo metería un circuito que no está ahora mismo en la actualidad, como es Kyalami, porque yo introduciría el Gran Premio de Sudáfrica. Creo que África tiene que tener una representación en el Mundial y yo por eso metería a Kyalami. Hogar del ex campeón del mundo en 1979, Joey Scheckter, se merece tener representación en el mundo de la Fórmula 1. Ya visitó la Fórmula 1 tierras africanas en la época de los años 50 en el circuito de Marrakech, que actualmente tiene una variante para la Fórmula E, pero es totalmente inviable el que se corra en las calles de Marrakech, por lo que la opción de Kyalami es más que aceptable. De hecho, ya es uno de los típicos y tópicos que se relacione con Liberty Media, que van a volver a Kyalami, van a volver a Sudáfrica para la próxima temporada, una tras otra, y de momento aún no ha vuelto. Pero bueno, en la vitola de la nueva Fórmula 1 está siempre Sudáfrica y Miami. Siempre están ahí. Sí, además es que la Fórmula 1, no sé si este año iban a hacer eventos de exhibiciones en Sudáfrica, de hecho, creo que dijeron. Así que es otra prueba más de que a lo mejor Sudáfrica podía entrar en el Mundial. La intención de la Fórmula 1 siempre ha sido tratar de expandirse hacia nuevos territorios y también recuperar viejos conocidos, ¿no? Sudáfrica es un país que tiene también su historia en la Fórmula 1 y por otro lado Miami, Chase Carey está obsesionado con tener más de una carrera en Estados Unidos porque él no concibe el Mundial de Fórmula 1 sin Estados Unidos. Ya no solo Miami, también ha propuesto Las Vegas. Posiblemente en un futuro Estados Unidos tenga, no sé si a corto plazo, pero sí más de un gran premio de Fórmula 1. Luego, bueno, como noveno gran premio me iría a España, continuaría en Montmeló y a partir de ahí empezaría ya la gira europea. Después me iría a Mónaco, que bueno, es una pena que este año se haya cancelado, porque creo que es el circuito más mítico que hay, junto con algunos como Silverstone. Y yo pondría a Mónaco como 10º Gran Premio. Luego me iría a Francia, pero no a Paul Ricard, sino a Magny-Cours. Creo que es un circuito que podría llegar a estar en la Fórmula 1, ya estuvo, y le pondría como un 10º. Luego me iría a Países Bajos, a Zandvoort, que todavía no se ha corrido ahí, entonces me gustaría verlo este año, pero de momento yo creo que es un circuito que puede estar. Seguiría con un mítico que es Silverstone, en Reino Unido. Aquí en esta gira europea un poco los he modificado porque por orden no los he puesto estrictamente como están en el Mundial. Luego me iría a Alemania y aquí he dudado mucho entre Hockenheim y Nürburgring, pero yo me voy a quedar con Hockenheim. Sí, es verdad que a mí me gustaba más el... Continúa, Oli. A mí me gustaba más el Hockenheim antiguo, pero bueno, yo entre Hockenheim y Nürburgring he dudado mucho, pero pondría Hockenheim. Luego continuaría con Austria, Red Bull Ring, con Hungría, me iría a Bélgica, ahí ya van 17 grandes premios, y terminaría la gira europea con Italia en Monza. Lo dicho, aquí he modificado un poco el orden porque Italia no es el 18º Gran Premio ni están ordenados así, pero yo de momento pues lo dejaría así. Luego haría los 4 últimos grandes premios, me iría a América, empezaría en Canadá, también otro Gran Premio mítico, seguiría con el Gran Premio de las Américas en Estados Unidos, el penúltimo para mí sería México, creo que el autódromo de Hermanos Rodríguez hay un ambiente espectacular, creo que de hecho es el mejor ambiente que hay en la Fórmula 1 y para mí tiene que estar. Y cerraría con el Gran Premio de Brasil en Interlagos, porque creo que es un circuito que es perfecto para cerrar el campeonato. Creo que hicimos en bastantes, en otros ya lo iremos viendo. Si quieres ahora vamos con tu calendario, Pau. Sí, perfecto. En mi calendario la verdad es que he tenido en cuenta los viajes para evitar desplazamientos largos porque
Algunas veces se producen situaciones que están corriendo la Fórmula 1 en Europa, van a correr una vez en Canadá, vuelven a Europa y para mí, tanto para los mecánicos, pilotos y todo personal relacionado con el mundo de la Fórmula 1, me parece un poco incongruente. Siempre se le quiere dar dinamismo a este deporte y no encuentro la lógica en estas decisiones, pero bueno. En mi campeonato ideal también introduciría una pequeña modificación al incorporar la sesión del warm-up y las sesiones de entrenamiento libres que se reducirían a una única sesión el viernes, en el caso de Mónaco jueves, pero que ya os adelanto que va a estar en la lista. Y ya dejaría para la actividad del sábado las categorías satélite y la propia clasificación. Ya dentro del campeonato ideal empezaríamos por Oceanía, la única carrera que se realizaría en este continente, con la típica carrera de inauguración en Albert Park. Es un país que nos ha dejado pilotos como Mark Webber, Alan Jones o Jack Brabham, por lo que se merece estar en el calendario. Sí que me gustaría que se fuese turnando un año con el Gran Premio de Adelaida, que ya nos ha dejado bastantes momentos épicos con el diluvio que sucedió en la década de los 90 y grandes duelos entre Senna y Mansell. Después de Australia ya nos meteríamos en la zona asiática con el Gran Premio de Bahrein. Aquí sí que tengo un poco más una relación de amor-odio con Bahrein. Como habéis comentado antes, tuvo una pequeña remodelación en el 2010, pero el circuito como tal no me parece del todo atractivo. Se han dado luchas como la del 2014 que pueden llegar a dar un toque extra de interés al circuito, pero el circuito como tal no me gusta mucho. Sí que es verdad que no, con un calendario de 22 carreras se tenía que meter sí o sí, porque el segundo Gran Premio sería el de Bahrein. Después del de Bahrein continuaríamos en tierras asiáticas con el Gran Premio de China en el circuito de Shanghái. Obra de Tilke muy criticada al principio de su creación, pero que últimamente ha estado ofreciendo carreras bastante aceptables. Ricciardo ganó hace poco cuando conseguía en Red Bull. La primera curva es muy característica, la recta de atrás donde sufrió el accidente Buemi en la década del 2010 también es bastante icónico y lo mantendría. Dentro de la ruta asiática seguiríamos con el Gran Premio de Singapur, porque aquí sí que tenía un poco de dudas si poner Zandvoort y demás, porque los dos son circuitos que premian más el estar dentro de la trazada que no el espectáculo en pista con los adelantamientos. Pero el ser el único Gran Premio de noche en un ambiente como el de Marina Bay me parecía irreemplazable. Dentro de la gira asiática, ya para terminar, vendría el Gran Premio de Suzuka, que es un circuito muy completo que ofrece velocidad y técnica, y que el público japonés, con motoristas como Honda y demás, se merece tener también un gran premio en tierras niponas. Pues fue el escenario de las peleas de Senna y Prost en el 88 y el 90, y reeditarlas es un homenaje a la propia Fórmula 1. Ya después dejaríamos tierras asiáticas y iríamos a Europa, aunque nos meteríamos muy dentro del viejo continente, ya que nos quedaríamos en Bakú. Para mí Bakú al principio tampoco me despertaba mucha ilusión. Otro diseño de Tilke urbano, muchas rectas, zona revirada, pero al final, tras correr en el circuito azerí, la verdad es que mi opinión ha ido creciendo. Me gusta el circuito bastante cada vez más y las últimas carreras han sido espectáculos puros. Se merecería que se quedara en el calendario y a ver si nos sigue ofreciendo más espectáculo en un futuro. De Bakú no nos iríamos muy lejos porque nos quedaríamos en Estambul. De nuevo, otro circuito de Hermann Tilke, el diseñador alemán, pero que tiene la característica curva con los 4 vértices. De nuevo me parece un circuito bastante completo, con las 4 curvas, la zona lenta del último sector y tiene rectas bastante largas, por lo que me parece que puede dar espectáculo de nuevo. Si se consigue volver a despertar el interés por la Fórmula 1 y Erdogan se porta un poco mejor que lo que está haciendo últimamente, yo no tendría ningún inconveniente en que volviese al calendario. Ya después, en Europa, ya nos entraríamos en el calendario europeo con la incorporación de Cataluña. Lleva más de 25 años en el calendario de la Fórmula 1 y nuestra tierra se merece tener una representación en el calendario. Del Gran Premio de Cataluña pasaríamos al de Mónaco, que pese a que este año no lo podamos disfrutar de su lujoso paisaje y demás, es una cita que no se puede perder. El glamour, el lujo
todo el aura que rodea el Gran Premio es irrepetible y se tiene que mantener el Gran Premio de Monegasco sea como sea. De Mónaco pasaríamos de adentro al país vecino. Nos quedaríamos en Francia con el circuito de Magny-Cours, que también ha comentado Oli antes, y sí que es verdad que eliminaríamos el de Le Castellet por razones obvias, como todo el mundo podrá comprender, pero Magny-Cours es un circuito bastante interesante para el Fórmula 1 en general. Es enrevesado, pero a su vez muy rápido, y hay que recordar el Gran Premio del 2004 en el que Michael Schumacher ganó el Gran Premio con 4 paradas. O sea que puede dar mucho juego, no solo a nivel de pista, sino también a nivel estratégico. De Magny-Cours pasaríamos a Silverstone, que pese a la última modificación del 2011, que si no recuerdo mal fue en el 2011, creo que se ha perdido un poco del espectáculo y tal, pero no se puede eliminar. Hamilton se merece poder decir a sus fans ingleses que son los mejores, desde la ayuda. De tierras inglesas pasaríamos a Nürburgring, que también, pese a la remodelación de Tilke, no ha perdido del todo la esencia del antiguo Nordschleife y es un circuito muy, muy interesante. Comentábamos antes que en el circuito de Suzuka la climatología juega un papel muy importante también, y aquí, por ejemplo, en el Gran Premio del 2007 también jugó un papel muy importante. Da mucho juego, pero uno de los inconvenientes que tienen los Gran Premios dentro de Alemania son los promotores, que suelen pecar de tener problemas económicos. Pero estaría totalmente encantado que volviese Nürburgring al calendario de la Fórmula 1. De Nürburgring también pasaríamos a un país vecino, como es Austria, porque la afición y la casa de Red Bull también se merecen tener un gran premio casero. Han sido historia reciente de la Fórmula 1, ha marcado una época, y los trajes regionales con los que se cambian los pilotos y demás miembros del equipo le dan un toque extra de peculiaridad al Gran Premio que se tiene que mantener sí o sí. Después de Austria pasaríamos a Imola, que volveríamos a jugar un poco con el Gran Premio de San Marino, pese que está más cerca de Faenza, la sede de Toro Rosso, ahora Alfa Tauri. De hecho, este fin de semana se cumplían 26 años de las muertes de Roland Ratzenberger y Ayrton Senna, pero bueno, desde ese suceso se remodeló el circuito, se eliminó la última chicane, Tamburello sufrió modificaciones. De nuevo podría dar bastante juego y podría ser muy interesante que hubiesen 2 carreras en territorio italiano. Por eso recuperaría el circuito de Imola. De Imola no saldríamos de Monza, no saldríamos de Italia, perdón, porque seguiría obviamente el trazado de Monza. No se ha perdido prácticamente ni una carrera desde que se inició el calendario de la Fórmula 1 actual. Se tiene que mantener sí o sí. Pese a que el trazado no sea del todo espectacular y sea muy de motor, el circuito tiene que estar en el calendario sí o sí. De Monza pasaríamos a Spa-Francorchamps, que si bien suele venir antes en el calendario, aquí lo he dejado un poco para la 16ª carrera del calendario. Es un clasicazo que no se puede obviar, con curvas como Radillon, Auguste, Lescombes, la parada del autobús. El propio trazado habla por sí mismo. No, su mítica es innegable y se tiene que quedar sí o sí en el calendario. Después de Europa ya dejaríamos el territorio europeo y iríamos al único gran premio en tierras africanas. Como Oli ha dicho antes, la tierra de Jody Scheckter se merece volver a la Fórmula 1, y si todo va bien y los promotores de la Fórmula 1 vuelven a insistir en tierras africanas, me gustaría ver a los Fórmula 1 correr por el circuito de Kyalami. Después nos saldríamos de África, el único gran premio en tierras africanas, y iríamos a América. El 18º gran premio se realizaría en Montreal, con el tan famoso Muro de los Campeones, y que nos ha ofrecido grandes premios muy interesantes, y también unas cuantas marmotas que han salido mal paradas por pilotos como Grosjean, pero sería muy interesante que volviese al circuito de Fórmula 1. El 19º gran premio sería en Indianápolis. Tenía dudas si meter aquí a Austin, pero la verdad es que tengo ganas de que vuelva al calendario de la Fórmula 1 un trazado como el de Indianápolis. El usar parte del óvalo que se usa en las 500 millas es... Bueno, actualmente el óvalo, o sea, la versión de road que usan en la Indy se modificó,
O sea, ya no tienen toda la primera curva entera, lo había modificado, también lo había modificado para los últimos años que estuvo en MotoGP allí. Pero sí, aún así sería, me parece una locura meter ahí el Fórmula 1 en una recta de esas velocidades. Por eso. Después del Gran Premio de Indianápolis seguiremos en tierras americanas para cerrar todo el calendario. Iremos al Autódromo Hermano Rodríguez. El circuito como tal no es gran cosa, recta larga y demás, pero la zona del estadio lo compensa todo. Y la afición mexicana llevan voladas a todos los pilotos, a sus pilotos preferidos y en especial a Checo Pérez, por lo que también es innegable que tiene que estar en el calendario. De México pasaríamos al Gran Premio de Buenos Aires, que puede sorprender de primeras, pero la tierra de Juan Manuel Fangio tampoco se puede quedar sin presencia en la máxima categoría. Termas de Río Hondo era otra opción, porque ya coge la carrera de MotoGP, pero el Autódromo Juan y Óscar Gálvez es el más indicado para coger un Gran Premio de Fórmula 1. No se corre allí desde el 1998, a pesar de que en el 99 se quiso correr allí, pero se canceló. Y también Sudamérica se merece tener más presencia en el mundo de la Fórmula 1. Y ya para finalizar, mi calendario ideal estaría Brasil. Es innegable que el calendario se tiene que terminar en tierras de Ayrton Senna, de Felipe Massa o de Barrichello. No hay mejor colofón que dar unas cuantas vueltas a Interlagos. Aún con la seguridad, ponemos a Magnussen a patrullar alrededor de Interlagos. Magnussen a patrullar y los demás a correr, que es lo que mejor se les dan. Y Yuji para perseguir a los delincuentes. Pues este sería mi calendario ideal. Sí. ¿Cómo lo ves tú, Miguel Ángel? Bueno, pues yo mantendría un poco la tradición de todos los años y comenzaría en Australia, porque Australia es sinónimo de inicio del Mundial, de fiesta. Es un gran premio bastante especial y yo no percibo el Mundial sin esos 10 minutos antes de que todos los aviones sobrevuelen el circuito, ese maravilloso parque. Y además de que siempre hemos tenido carreras muy emocionantes allí, yo creo que es el mejor lugar, es sinónimo de espectáculo y creo que allí tenemos que comenzar el Mundial. Luego, en el segundo Gran Premio, yo entraría en la gira asiática y retornaría a Malasia. Porque Malasia yo creo que de todos los circuitos que ha diseñado Hermann Tilke es el mejor. Es uno de los circuitos que prácticamente yo creo que ninguna crítica tiene, donde también hemos vivido carreras apasionantes. Cuando no hemos ido a Malasia y no hemos escuchado hablar de la meteorología, de todas esas tormentas, de todas esas lluvias, los diferentes ganadores, sobre todo porque para los aficionados españoles nos trae buen recuerdo de las victorias de Fernando Alonso, que ha conseguido ganar con 3 escuderías diferentes, con Renault, con McLaren y con Ferrari, cómo no olvidar aquella de 2012 y muchas otras que ha ganado también otros pilotos. Luego ya entraría por la zona del Golfo Asiático y me iría a Bahrein. El desierto de Bahrein es uno de los circuitos más singulares de todo el calendario. Sobre todo mantendría la zona tradicional, la que se ha rodado toda la vida, prescindiría por supuesto de la de 2010. Si bien no es el gran premio más alegre, sí que deberíamos mantenerlo porque es un circuito bastante especial. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado que la Fórmula 1 tendría un circuito en el desierto? Y yo creo que allí también hemos tenido también muchísimas carreras apasionantes, muchísima variedad, y Bahrein es un circuito que yo creo que incluso ahora de noche es más espectacular todavía de lo que ya era. Ya entraría la zona europea y aquí he combinado un poco retorno de circuitos históricos y mantenimiento de tradicionales. Retornaría Imola, por supuesto. Sí que es cierto que en San Marino no se han visto a lo mejor las carreras más emocionantes, no se han visto muchos adelantamientos, pero es sinónimo de historia. Creo que Maranello está a 2 kilómetros del circuito. Ese ambiente Ferrari, es mucha fiesta la que se vive allí y por supuesto Imola merece estar, además de tener el privilegio de inaugurar la temporada europea. Después, por supuesto, no puede faltar el Gran Premio de España, el circuito de Montmeló, donde siempre se ha abierto la temporada europea, donde todos los equipos van a probar. La Fórmula 1, yo no concibo la Fórmula 1 sin el circuito de Montmeló, de Barcelona, y todos se arrimaron a los hombros para salvar el Gran Premio que iba a estar en esta temporada y después de que la temporada pasada se dudara mucho de su continuidad. No nos puede faltar España. Con todo este crecimiento que hemos tenido en la Fórmula 1 a base de Fernando Alonso y de la llegada de otros pilotos españoles, no podemos perderlo. España nos tiene ese circuito, lo tenemos que mantener. Por supuesto iría a Mónaco. Mónaco es historia, esa sería mi 6ª carrera. Mónaco no puede faltar en el calendario. Mónaco yo creo que está todo definido.
es historia, es lujo, es Fórmula 1. Lleva toda la vida y lo tenemos que mantener. Introduciría después a Holanda porque tenemos que descubrir nuevos territorios y con este auge de la Verstappen manía, yo no me quiero imaginar la fiesta que se viviría ese fin de semana. El circuito todavía sí que en los planos parece que es un circuito bastante atractivo, pero olvidándonos de ello, yo creo que el auge del chico maravilla Max Verstappen, que junto con Charles Leclerc van a seguramente a protagonizar la próxima guerra generacional de la Fórmula 1, los que van a luchar por esos títulos en los próximos años, tiene que estar ahí. Si, por ejemplo, Leclerc tiene su gran premio en Mónaco, Verstappen tiene que tener el suyo en Holanda, porque yo creo que junto con México y otros pocos sería el gran premio en el que más ambiente habría. Está todo el mundo enganchado con Verstappen y con Red Bull. Después sería Silverstone, Gran Bretaña, la catedral de la Fórmula 1, por supuesto tiene que estar allí. Luego regresaría con Magny-Cours. Me parece mucho el Gran Premio de Francia también, sinónimo de históricos con Alain Prost, con Renault. Evidentemente Francia tiene que tener su sitio en la Fórmula 1 y en el calendario, y me iría sobre todo a Magny-Cours. Paul Ricard no es quizás el Gran Premio más atractivo, circuito bastante ancho, bastante espacioso, un poco en la línea de la remodelación que ha estado llevando Hermann Tilke en estos últimos años, pero Magny-Cours yo creo que era sinónimo de carreras emocionantes de principio a fin, esa larga recta, esa frenada a muerte después de esa recta la segunda recta, después de la recta principal. Yo creo que ahí es un circuito que echamos bastante de menos. Es revirado, es muy técnico, exigente para los pilotos y para los monoplazas. Después me iría a Austria porque, un poco continuando en la línea que he mencionado de Holanda, Red Bull tiene que tener su gran premio. Al igual que lo tiene Ferrari y lo tienen muchísimos equipos con Silverstone, Red Bull tiene que tener su gran premio en Austria, que lo hemos visto, bueno, sobre todo estos 2 últimos años, las exhibiciones que hemos tenido de principio a fin, donde no se ha decidido el triunfo hasta la última vuelta, y por eso yo creo que Austria también merece su sitio en el calendario. Después iría a Bakú porque de todas las últimas incorporaciones y de todas las novedades que ha traído Hermann Tilke, Bakú me parece la más sorprendente. Es una carrera en la que todo puede pasar. A ver, es cierto, algunos aquí exageraréis, que no se puede comparar con Mónaco, pero las carreras en Bakú son muchísimo más emocionantes que en Mónaco, porque esa larga recta y que hemos visto muchísimos errores, muchísimos adelantamientos. Bakú es un sinónimo de impredecible, porque además tiene su parte un poco peligrosa. Hemos visto accidentes en lugares inesperados, hemos visto muchos piques como los que tuvieron Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, y Bakú, por su tradición, por su escenario, por las carreras que ha vivido allí, tiene que estar allí. Después iría a Hungría, es tradición cerrar el verano, adelantarnos al verano en Hungría, con esa primera victoria de Fernando Alonso en el año 2003, el primer podio de Pedro de la Rosa. Yo creo que a todos nos trae buenos recuerdos, allí siempre hemos vivido momentos emocionantes. Después iría a Spa no puede faltar, la 13ª prueba sería Spa, porque Spa lo habéis comentado ya todos, el circuito habla por sí solo, yo creo que no hay mucho más que añadir. Y para cerrar la temporada europea, pues al igual que lo hemos abierto con Imola, pues cerraríamos también en Italia con el circuito de Monza, que también es sinónimo de fiesta, es Ferrari, ambiente Ferrari, y todas las carreras que hemos vivido allí, por supuesto, tenemos que cerrar allí. Después entraría en la gira asiática para la 16ª prueba con Singapur, que Singapur nos ha sorprendido a todos, nos lleva enamorando esa noche desde que se inició en el año 2008, también con carreras muy exigentes, siempre rozando las 2 horas, tiene que estar ahí, por supuesto, en el calendario. Después iría a China, circuito absolutamente espectacular, y yo creo que sobre todo por la superación que han vivido, porque digamos que todo esto del COVID-19, bueno, empezó allí, yo creo que se merecen estar aquí, porque han sido un poco un ejemplo de superación, y después de todo lo que han vivido y demás, de todo el origen, yo creo que se merecen estar en este calendario una vez ya han solucionado todos los problemas relativos a la enfermedad. Y después iría a Suzuka, por supuesto. Suzuka no puede faltar en el calendario. Es, junto con Spa, el circuito más espectacular. El ambiente en Japón es increíble, con los aficionados viendo la carrera y quedándose después del podio a ver las repetidas. Admiran a todos los pilotos y, por supuesto, tiene que estar allí. Y después ya pasaría a la gira americana. Cerraría con Canadá, con el famoso muro de los campeones y con carreras que, al igual que decíamos en Bakú, también son impredecibles de principio a fin. Después me iría a Estados Unidos, al circuito de Austin. Indianápolis yo también le tengo mucho cariño, pero a mí no me convence del todo. La zona que adaptaron para la Fórmula 1 y para MotoGP no me termina de ser demasiado espectacular, y yo creo que no tuvo el tirón que
que tuvo. Yo creo que también les penalizó el año 2005, esa carrera negra. Yo creo que fue el principio del fin de Indianápolis en la Fórmula 1. Austin, por supuesto, lo metería. No me puede faltar la penúltima carrera en México, por el ambiente que se está viviendo allí. Es una auténtica fiesta, un circuito histórico también que ha revivido. Y cómo no, porque ya que es la penúltima carrera, en muchas ocasiones ahí se decide el calendario. Bueno, Lewis Hamilton ganó allí, ha ganado en México mundiales. Sobre todo, yo creo que se merece un sitio también como posible candidato a cerrar el mundial. Y por supuesto, en la última prueba metería Brasil, porque Brasil es sinónimo de decisión de mundiales hasta la última curva, hasta la última vuelta. Y prescindiría de Abu Dhabi porque yo creo que la adrenalina que nos da Brasil, la emoción y la historia no la tiene ninguno. Bueno, veo que todos apostamos por acabar un mundial en Brasil, en Interlagos, por supuesto. El mejor escenario, aparte de eso. Vemos que ninguno quiere moverse de ese circuito, no queremos esa intención de la Fórmula 1 de irse a la capital, no, a Brasilia, creo que era el gran premio que querían, el circuito nuevo que querían hacer, puede ser. Sí, creo que era sí. Los temas sobre todo porque el paddock estaba bastante rejuvenecido, yo creo, sobre todo era con Bernie Eccleston. A Bernie Eccleston le cansaba ya mucho Brasil y quería explorar Interlagos y le apetecía explorar nuevos territorios. También Río de Janeiro lo llegó a plantear, porque él ya como que se cansó de Interlagos, pero nosotros somos muy nostálgicos, nos gusta la historia, nos gusta la tradición y queremos mantener Interlagos, por supuesto. Bueno, pues ahora voy a decir yo mi listado de carreras ideales. Yo me he basado, por un lado, efectivamente, en la trayectoria en la Fórmula 1, pero por otro, seremos francos, por circuitos los que yo ya he probado en algún videojuego, porque, bueno, piloto profesional lo vamos viendo, Pero eso, yo también voy a empezar el mundial en Australia, en Albert Park, pero sí tendría que hacer una mención especial de sueño húmedo de ver un Fórmula 1 circulando por Mount Panorama, por Bathurst. No pueden hacerlo, no cabe un Fórmula 1 actual por esas colinas, no dan las curvas. Sueño complicado. Pero bueno, Albert Park, por supuesto. Sale a Germán Tilke que se le ocurra la idea, Sí, un par de rectas más y las pone, Sí. Pero bueno, Albert Park, por supuesto, un circuito impresionante para empezar la temporada. Muy singular y muy diferente al reto. Siempre se dice no se puede tener en cuenta lo que pasa en Melbourne. Al final pasa lo que pasa. Magnussen consiguió un podio ahí. Es suficiente mérito para que Albert Park esté en el calendario de la Fórmula 1. Luego, segundo gran premio, nos vamos a Bahrein. Mantenemos más o menos el inicio de temporada actual. Por supuesto, una carrera en el desierto, un circuito con muchas rectas, que ya ha vivido muy buenas carreras en los años que lleva la Fórmula 1. Parece que no, pero ya lleva una década larga ya con nosotros en el Gran Circo. Por supuesto, mantengo la configuración más tradicional, la de siempre, sin ese añadido de 2010. Tercer Gran Premio en China. No he cambiado nada. Ahora veréis que cambia a partir de ahora, que es una locura. Como siempre, China al principio del calendario. Me parece un mérito, ese mérito que decías por la pelea con el COVID-19. Me parece que es un circuito que tiene que estar. De siempre esa famosa primera curva tan complicada, esa recta infinita. Es un circuito muy técnico, muy impresionante de ver. Impresionante también de probar en algún simulador o en algún videojuego de Fórmula 1. Y da miedito la frenada, Da miedito la frenada de la recta. El cuarto Gran Premio, a partir de aquí ya estamos un poquito nostálgicos. Nos vamos a Sudáfrica, nos vamos a Kyalami. Hay que recordar la historia de la Fórmula 1. Sudáfrica tiene que estar, tiene un campeón del mundo, ha vivido muchísimas carreras históricas en los 70, etcétera, etcétera. Kyalami tiene que estar me gustaría que volviese al calendario de la Fórmula 1. Y quinto Gran Premio, a partir de aquí ya volvemos a una gira europea. Yo no he adelantado la gira asiática como todos vosotros, de hecho creo que la he acortado un poquito, ya lo veréis después. El quinto Gran Premio, entramos a Europa por la puerta de Europa, por Istanbul Park. Gran Premio de Turquía, yo también quiero esa curva de 3 vértices o 4, los que sean ya, que
que le meta más Hermann Tilke. No tendremos otra pelea de Vettel contra Webber. Quién sabe si Vettel contra Leclerc o Vettel contra Norris, si se va a McLaren. A donde se vaya Vettel, quiero una pelea de él en Turquía. Con Uber ya sería más complicado, la verdad. Sí. Tal vez las zonas de DRS sería lo más complicado, pero bueno, estuvo en el 2011 que ya había DRS, si no me equivoco era esa zona rápida del segundo y del tercer sector. Sí, era la recta de atrás antes de entrar en las dos últimas pistas. Y bueno, no tenía una segunda zona de DRS, seguramente, bueno, no sé si igual la recta principal o después justo después de la curva 8 y 9. Igual seguramente hay que ser una segunda zona de adelantamiento. Pero en todo caso me parece un circuito en condiciones para albergar un gran premio espectacular actualmente. Y sexto gran premio. Aquí voy a empezar a hacer trampa. Todos habéis decidido hacer eso de el doble gran premio en Italia. Y yo me voy a ir un poquito más al norte. Me voy a ir al Gran Premio de Europa. Pero no voy a hacerlo con los alemanes. Voy a hacerlo en Reino Unido. Mi Gran Premio de Europa va a estar en Donington Park. Interesante. Un circuito, bueno, mítico de tanto de automovilismo como de, bueno, Fórmula 1 también ha albergado algún gran premio. Aunque es cierto que la Fórmula 1 antiguamente solía ir más por Brands Hatch y Silverstone, Donington también me parece un circuito espectacular, con un ancho de pista, creo que en condiciones para albergar a los Fórmula 1 actuales. Y con 2, 3 o 4 rectas que podrían ser muy buenas para ese adelantamiento que se busca en la Fórmula 1 actual y para esas zonas de DRS. Me gustaría ver una carrera allí en Donington. De hecho, en Donington Park tan solo se ha corrido una vez, si no recuerdo mal. Puede ser, ahora no tengo el dato, pero... En la exhibición de Senna, en esa primera vuelta que ganó a todos casi correcto, sí. Así es. Sería interesante que volviese a Donington, la verdad. Luego el séptimo, nos vamos a la península ibérica. Y este ya se ha venido rumoreando en las últimas semanas de cara a una posible vuelta, pero yo he elegido el Gran Premio de Portugal en el Autódromo do Algarve, en Portimao. El circuito mítico de Portugal en el calendario era Estoril, pero el Algarve es un circuito muy, muy buenas condiciones. Tiene un cierto parecido por momentos con el circuito de Montmeló, sobre todo por esa entrada rápida en la recta de meta, que es la única recta larga en condiciones del circuito. Y bueno, como experimento de la Fórmula 1, explorando nuevos circuitos, no estaría mal, ¿no? Retomar un gran premio clásico como Portugal en un circuito innovador para la Fórmula 1 como el Algarve. Por supuesto, el octavo gran premio sería el Gran Premio de España en Montmeló. Realmente podríamos haber pensado en Jerez, pero creo que Jerez ofrecería un espectáculo más complicado para ver adelantamientos con los coches actuales. Y Montmeló me parece que ya es un circuito que todos los equipos están cansados de ir allí año tras año en febrero y en marzo para probar el coche. Y no podemos dejar que muera el Gran Premio de España, como decía Miguel Ángel. Tiene que mantenerse el calendario y Montmeló debe ser una cita obligada en el Gran Circo. Por supuesto, a continuación viene el Gran Premio de Mónaco, Monte Carlo, que da igual cuánto pesen los coches, cuánto midan los coches, hay que hacer las calles más grandes de esa ciudad para que sigan corriendo por allí. No hay motivos para decir por qué tiene que estar Mónaco. Es Mónaco, lleva ahí toda la vida y tiene que estar, aunque no se vea un solo adelantamiento en la carrera. Luego ya empezamos a más centroeuropeos. Nos vamos a Austria, a Red Bull Ring, que debo reconocer que cuando entró en el calendario me pareció un circuito muy simple, por eso que solo tiene 9 curvas, es el circuito que más rápido se da una vuelta de todo el calendario. Pero la verdad es que ha ofrecido muy buenas carreras, muy buenas luchas. Lo vimos incluso el año pasado con ese envite de Leclerc, que le quitaron la victoria. A partir de ahí tuvo que aprender para competir, para ser el primero. Pero bueno, me parece Red Bull Ring un muy buen circuito, muy completo, con muy buenas rectas y también curvas técnicas. A partir de ahí, Gran Premio número 11, el de Reino Unido, de Gran Bretaña,
ahí sí volvemos a Silverstone. Aunque nos gustase más la configuración que había antes, Silverstone sigue siendo un circuito espectacular para ver correr a un Fórmula 1. Y bueno, por supuesto ves las enlazadas también a toda velocidad, ya sea en seco o en lluvia. Si es en lluvia le da más épica a este circuito. El número 12, Gran Premio de Alemania. Yo en esa pelea de Nürburgring contra Hockenheim creo que va a ganar Nürburgring. Y eso que Hockenheim me gusta, pero Nürburgring igual es porque lleva ya mucho tiempo sin estar en el calendario, desde 2013 si no me equivoco. Pero quiero volver a ver Nürburgring en un calendario de Fórmula 1. Quiero volver a ver una carrera allí. Y quiero que alguien como Wilkenhoff vuelva a liderar un gran premio. Número 13. Aquí creo que soy el único que ha metido un país nuevo, que nunca ha albergado un gran premio de Fórmula 1. Voy a meter Gran Premio de la República Checa. En el circuito de Brno. Sí, este lo he sacado del Mundial de Motociclismo, el circuito de Brno. Pero la verdad es que me parece un buen trazado, me parece amplio suficientemente como para que puedan caber allí los Fórmula 1. Tiene rectas para poner las zonas de detección del DRS. Y me parece muy interesante ver cómo se comporta un Fórmula 1 en un circuito así, con curvas de media velocidad, combinando con rectas, con curvas bien rápidas. No hay tanta horquilla, no hay tanta curva lenta. Me parecería interesante ver cómo se comporta un Fórmula en Brno. Además combina un poco con Spa en el sentido de que también está como parece en medio del bosque, rodeado de árboles también. O sea, da también ese toque con subidas y bajadas. Sí que es un circuito bastante atractivo, la verdad. Sí. Circuito número 14. Era inevitable ir allí. La Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort. Por lo mismo, aunque no se vea un adelantamiento solo, lo que haga la grada va a misa, es sagrado, porque si vimos en el Gran Premio de España con toda la marea azul, ¿no?, de Fernando Alonso, creo que los Países Bajos se merecen vivir lo mismo con Max Verstappen. Aunque Zandvoort sea un circuito estrecho, revirado, complicado para adelantar, da igual, la grada pone todo y ¿por qué no? Quiero decir, si en Imola nos divertimos con dos grandes premios persiguiéndose entre Alonso y Schumacher sin un adelantamiento, en Zandvoort ¿por qué no se va a dar una pelea parecida en la actualidad, ¿no? Gran Premio número 15, vamos al país vecino de Países Bajos, a Bélgica, Spa-Francorchamps, un mítico de la Fórmula 1 en la remodelación. Bueno, remodelación que ya tiene sus años, ¿no? La parada del autobús. Tiene curvas míticas. Es un circuito que todos los pilotos adoran. Se han visto carreras impresionantes. Tanto en llueva como en seco. Adelantamientos en la recta esa de atrás, que también se hace infinita entre medio del bosque. Spa se merece seguir en la Fórmula 1. Podemos haber pensado en Zolder. La verdad que también podemos haber pensado en Zolder. Pero yo me quedo con Spa porque tiene mucha más tradición formulera. Gran Premio número 16. Ponemos fin a la gira europea. Gran Premio de Italia. Me he quedado en esa gira sin meter Imola. Así que el Gran Premio de Italia será en Monza. No he metido Imola por la razón de que, aunque han quitado esa variante justo antes de la línea de meta, y esa es la recta de meta sería la única para adelantar, me parece que un circuito todavía que se está quedando un poquito pequeño para la Fórmula 1. Sé que quieren volver a ponerlo, es posible que vuelva a ver un gran premio, yo lo vería. Pero creo que Monza todavía cumple mejor en ese país, en Italia, las especificaciones para la Fórmula 1. Monza es rápido, sobre todo rápido, y es creo que es más estrecho que otros muchos circuitos de nueva creación. Pero sigue teniendo esa magia y la pasión de Ferrari se va a ver igual tanto en Imola como en Monza. Así que yo mantendría Monza. Nos vamos a la gira asiática, que solo tendrá 2 carreras. La primera será en Singapur, será en Marina Bay, por supuesto, la carrera nocturna. Como veis, no he apostado por circuitos urbanos. Solo me he quedado con estos, con Mónaco y con Singapur.
Pero Singapur es un espectáculo de ver. Todas esas calles nocturnas, incluso la zona en la que pasan por debajo de la grada. Que esa grada realmente sirve después para un campo de fútbol, allí sobre la bahía. ¿Lo sabías? No, la verdad, yo lo desconocía. Esa zona de la grada sirve como grada de un campo de fútbol. Que está flotando en el agua, si no recuerdo mal. Sí. Y bueno, ese era el detalle. Entre eso y la famosa noria y esas escenas nocturnas de la gente en los rascacielos haciendo de cualquier cosa menos mirando la carrera, quiero Gran Premio de Singapur todavía. Un poco el Mónaco asiático, al fin y al cabo. Sí. Luego, Gran Premio número 18, Gran Premio de Japón. Y yo voy a llevar la contraria, no voy a Suzuka. Yo me voy a Fuji. Sé que actualmente es imposible porque Fuji es de Toyota y Toyota se fue de la Fórmula 1 y se llevó su circuito con él. Pero a mí me gustaría volver a ver Fuji en el calendario, aunque fuese alternándolo con Suzuka, como se había llegado a plantear hace 10 años antes de que se fuese el equipo japonés de la Fórmula 1. Me encantaría ver esa recta a toda velocidad con los Fórmula 1 actuales. Y luego también ese tercer sector tan revirado y tan complicado de trazar. Y bueno, además, Fuji no ha estado muchas temporadas en la Fórmula 1, creo que solo ha estado en 4 ocasiones, en los 70 y en 2007 y 2008, si no me equivoco. Pero sí, las ocasiones que ha estado ha dejado huella. Ha dejado la famosa el famoso mundial que ganó James Hunt contra Niki Lauda. Y también los barrizales tremendos y las lluvias que dejó en su última etapa. Y de hecho llegó a ganar Alonso con Renault, si no me equivoco. Llegó a ganar en 2008. Correcto. Sobre todo recordar cuando en el 76 el mundial que ganó Hunt, Lauda se retiró porque no quería arriesgar su vida en la segunda vuelta. Es el detalle más recordado, sobre todo de esa rivalidad que vivieron tanto el austriaco como el inglés. Así es. Y si no me equivoco, esa victoria de Alonso en 2008 fue la última victoria de Renault. Sí, así es. Porque no ha vuelto en 2009 no ganaron y a partir de ahí no han vuelto a ganar. Sí, porque las 2 victorias de Raikkonen con Lotus fueron Lotus, claro. Claro, pero que se le reconoce como el Lotus histórico, no como el Lotus Renault. Claro. Ahí está, la última victoria de Renault fue en Fuji. A ver si ahora se le da a Ricciardo por ir a Fuji y ganar allí. Sería o Ocon. Y vamos a acabar nuestra temporada con la gira americana. Yo también hice como Pau, creo que fue, juntar todos los circuitos americanos porque Canadá ahí en medio de la temporada europea no sé qué hace. Igual es por la climatología, también puede ser, puede ser, eso habría que pensarlo. Pero yo voy a poner el Gran Premio de Canadá, el 19º, en Montreal, por supuesto, en Gilles Villeneuve. Es uno de mis circuitos favoritos. Por mucho que tenga los muros pegados y no es urbano, pero tiene los muros pegados como si lo fuese. Me encanta ese famoso muro de los campeones. Aunque bueno, realmente no se estrella ahora tantos campeones, ¿no? Lleva unos cuantos años sin estrellarse nadie allí. Y ganar el mundial después. Pero bueno, sigue siendo un circuito mítico. Debo apuntar que es uno de los pocos circuitos, si no me equivoco, que es en el sentido horario, pero la primera curva es de izquierdas. Solo se me ocurre así a voz de pronto ahora el mundial Paul Ricard. Pero bueno, curioso cuanto menos ese detalle. Sí, la originalidad. Sí. Seguimos con Estados Unidos. Aquí había donde elegir porque es el país que más circuitos diferentes ha puesto en la Fórmula 1. Podríamos escoger uno de los 25 urbanos que han puesto en Detroit, en Phoenix, en Long Beach, pero yo me voy a quedar con el que hay actualmente, que es el circuito de las Américas de Austin. Es un proyecto de Till que mezclaba un poco de todo y al final a mí por lo menos ha conseguido ganarme por una buena recta principal para adelantar, como siempre en los circódromos. Zonas reviradas, esas enlazadas que querían simular las de Silverstone, para mí no lo han conseguido, pero también han dado su propio carisma al circuito. Y esa simulación de curva de Turquía, que tampoco es la curva de Turquía, pero
pero que también es divertida de trazar en Austin. Mientras no se corra en el parking del Cesars Palace de Las Vegas, cualquier circuito de Estados Unidos lo supera, y con creces. Sí, yo creo que el circuito de Austin, yo diría que después del de Sepang, para mí es la segunda mejor creación de Hermann Tilke. Es un circuito que además es más ancho, es más largo, pero guarda también bastantes similitudes con Sepang, en mi opinión. Sí. Bueno, Estados Unidos, mientras en lugar de ver los coches corriendo por un aparcamiento en Las Vegas, prefiero verlos saltando por el sacacorchos en Laguna Seca. Más interesante sería, sin duda. Sí. Podríamos fichar a Weber de vuelta para que les dé unas prácticas a los pilotos. Cómo se ve el mundo desde esas alturas con un Fórmula 1. Y las últimas 2 carreras, por supuesto, México, el Autódromo Hermanos Rodríguez, lo mismo. El circuito es un par de rectas y unas curvas más o menos sencillas. O un poco una configuración más lenta de lo que parece, ¿no? Aparte de esas 2 rectas, unas curvas más lentas que rápidas. Pero la grada hace el resto. Ese estadio de béisbol, bueno, reformado, por supuesto. Gritando y toda esa parafernalia que se suelta en el podio, y eso es otra historia. Eso si hay que ganar un mundial, yo quiero ganarlo en México. A mí esta zona del estadio me recuerda un poco al Coliseo Romano, cuando todas las gradas ahí volcándose, típicas películas de estas. La verdad que ese estadio, esa zona tiene una magia especial, y yo creo que es de los pocos, y por eso explica que es de los pocos grandes premios que tienen su podio en esa zona y no en la recta principal. Claro, o sea, me puedo recordar por parte a Italia, a Monza, que tiene ahí, bueno, sí que es en la recta principal, pero tiene ahí esa como atalaya, ¿no? Por decirlo de alguna manera, del podio casi encima de la pista. Pero bueno, México por supuesto tiene que estar, y acabar el mundial en Interlagos, en Brasil. No se puede dejar el Gran Premio de Brasil, yo lo digo, ponemos a Magnus en la patrullar alrededor, a Yuji a perseguir a los malos que intenten atracar a nadie. Tortas habría, yo creo que más de una torta sí que habría, con Magnussen y con Yuji. Sí, desde luego amenaza a los ladrones con dejarles volcados en la pista, como el bueno de Christian Albers. y yo creo que mientras ellos 2 patrullan, pueden correr los otros 20 pilotos, pero tranquilísimamente además. Más allá de la broma, lo de Yuji no es broma, es un circuito rapidísimo, curva rápida, curva combinada con alguna curva lenta, ¿no? Y además las curvas tienen todas nombre, y tienen nombre gracioso, ¿sabes? O sea, que eso también le da emoción a un circuito, ¿sabes? Como en Mónaco también tienen todas las curvas así, un nombre característico, en Brasil también. Bueno, más allá de la S de Senna, ¿no? Pero bueno, me gustaría que se mantuviese Interlagos. Sé que hay más ideas, incluso se llegó a correr alguna vez el circuito Nelson Piquet, pero yo me quedo con Interlagos. Y bueno, este ha sido todas nuestras ideas de una temporada de Fórmula 1. 22 carreras son demasiadas, en mi opinión son demasiadas, pero bueno, será por poder imaginaros un mundial, ¿no? Si hay que correr en la PlayStation, pues se corre en la PlayStation, ¿cuál es el problema? Exactamente. Bueno, son 22 carreras y espérate, porque quieren llegar a 25 en un futuro. O sea que igual 22 se nos hacen cortas de aquí a medio plazo. O sea, vamos a estar corriendo como una liga de fútbol, 38 jornadas, y luego no hacen un playoff en Estados Unidos, en cada circuito urbano. En Fórmula 1 el día de Navidad y el día de Nochevieja. Vamos a este ritmo. El día el 31 de diciembre, allí en medio de el sueño húmedo de Eccleston, de hacer un circuito urbano en Nueva York, ahí paseando por Times Square a 300 por hora en medio del año nuevo. Exactamente, sí. Es el tipo de campanadas que yo quiero ver en mi vida. Pero bueno, espero que os haya gustado este podcast, un poquito más largo de lo normal. También da para extenderse, ¿no? Y fantasear con los circuitos que se pueden correr. Prometemos que haremos podcast más seguido. Volveremos a darle más caña a esto. Y esperemos que os haya gustado, y nos vemos en otro podcast. Gracias a todos por haber colaborado, compañeros.
Placer. Gracias, es un placer siempre estar aquí. Y bueno, nosotros nos despedimos ya y nos vemos en otro podcast de Deporte y Ocio. Un saludo.